En la clase práctica número 11 voy a explicar algunos ejercicios de integración por sustitución y también integración por partes. Voy a hacer este primero, que es la integral de sen al cubo por coseno de x de x. Bueno, aquí vamos a tomar a u igual a este sen. ¿Por qué? Porque la derivada de sen es cos de x, que sería este. Por eso es que me sirve tomar u igual a u igual a sen. No me sirve tomar el u igual a sen al cubo. ¿Okay? Además, si yo tengo u igual a sen al cubo sería u a la 3, que de hecho es lo que me queda. U a la 3 por coseno de x, pero coseno de x es de u. Ahora sí, integro. La integral de u a la 3 es u a la 4 entre 4 más c. Y regreso a la variable original. ¿Quién era u? Sen. Entonces sería sen a la 4 entre 4 más c. Y esa sería la respuesta a esta integral. Nuestro otro ejercicio es calcular la integral de x a la 2 por coseno de 1 menos x a la 3. Bueno, en este ejercicio vamos a sustituir u igual a 1 menos x a la 3. ¿Por qué? Porque la derivada de u sería menos 3x a la 2. Y aquí tengo el x a la 2 de x. Voy a marcarlo con este color. Tengo el x a la 2 de x, que es precisamente este que está aquí, x a la 2 de x. Entonces voy a pasar a dividir este menos 3. Lo paso a dividir, entonces me queda que menos de u tercios es x a la 2 de x. Ahora sí, voy a sustituir. En lugar de coseno de 1 menos x a la 3, escribo cos de u, porque u es precisamente eso. En lugar de x a la 2 de x, escribo menos de u tercios. Bueno, que al final yo el menos lo puse de una vez afuera. Ahora, este tercio, ¿verdad? Que es un tercio, lo paso afuera de la integral y ahora integro cos. La integral de cos es sen. Con menos un tercio es este menos un tercio, más c. Y por último, cambio u. U sería 1 menos x a la 3. Y esa sería la respuesta a esta integral. Voy a resolver este ejercicio que salió en un examen de año anterior. Dice, si f de 0 es 1, f' de 0 es menos 2 y f segunda de x es 4x más 1, entonces el criterio de la función f. ¿Cuál es el criterio de la función f? Bueno, como ya tenemos el criterio de f segunda, si yo integro, paso al criterio de f'. Y si yo integro f', paso al criterio de f. ¿Por qué? Es el proceso inverso. Entonces yo tengo aquí que f segunda es 4x más 1. Entonces si integro f segunda, en términos de x, y la integral de 4x más 1 de x, cuando yo integro f segunda me da f'. ¿Por qué? Porque la derivada de f' es f segunda. Y la integral de 4x a la 2, de 4x es 4x a la 2 entre 2. La integral de 1 es x más c. Este c lo tengo que averiguar, ¿verdad? Bueno, aquí simplifico. 4 entre 2, 2. ¿Cómo encuentro el c? Bueno, para encontrar el c, me dan que f' de 0 es menos 2. Entonces voy a evaluar aquí. F' de 0 sería 2 por 0 más c es igual a menos 2. ¿De dónde sale que c es menos 2? Porque este es 0 y este es 0. Entonces, aquí encuentro quién es f'. Ahora voy a encontrar f. ¿Cómo? Vuelvo a integrar. La integral de f' de x va a ser igual a la integral de esta expresión. La integral de f' es f. ¿Por qué? Porque la derivada de f es f'. La integral de 2x a la 2 es 2x a la 23. La integral de x a la 2 entre 2. Y la integral de menos 2, menos 2x. Más c. ¿Cómo calculo c? Igual. Aquí me dicen que f de 0 es 1. Entonces aquí evalúo f de 0 sería 0 más 0 menos 0 más 1. Entonces, bueno, más c igual a 1. Entonces de ahí me sale que c es igual a 1. Y la ecuación entonces sería 2 tercios de x a la 3, x a la 2 entre 2, menos 2x más 1.
Y la respuesta correcta entonces sería esta. Bien, este otro ejercicio dice el criterio de la función f de x para que la igualdad, la integral de 2x, el logaritmo de f de x, sea igual a x a la 2 por logaritmo de x a la 2 menos x a la 2 más c, se cumpla, corresponde a. O sea, ¿quién es f de x? ¿Quién es esta f de x? Bueno, cuando la resolví, pensé que que f de x es x a la 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x a la 2 es 2x de x. Entonces, cuando uno la hace por sustitución, uno dice, u es x a la 2. Entonces, du es 2x de x. Entonces, cuando sustituyo, aquí me va a quedar logaritmo de u y de 2x de x sería du. Ahora, ¿cuál es la integral del logaritmo? Es una integral inmediata. Aquí lo voy a apuntar. Es u, logaritmo de u menos u. Ahora sí, cambio u. U era x a la 2. Entonces me va a quedar x a la 2, logaritmo de x a la 2 menos x a la 2, que es exactamente lo que está aquí. Entonces, efectivamente, f de x tiene que ser x a la 2. Otra forma de hacerla es verificando que esta derivada tiene que ser equivalente a esto. Entonces lo derivo. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 por logaritmo de x a la 2 menos x a la 2? Hay que usar aquí regla del producto. La derivada de x a la 2 es 2x, que la multiplico por esta. Más, ahora, a x a la 2 lo multiplico por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre x a la 2, y por regla cadena, la derivada de x a la 2, que es 2x. Y por último, le resto la derivada de x a la 2, que es 2x. Bueno, esto se cancela, luego se cancela el 2x, y me queda solamente esta expresión. Ahora, cuando 2x logaritmo natural de x a la 2, ¿verdad?, que es la derivada, es igual al integrando. O sea, ¿quién tiene que ser f? Bueno, aquí se ve 2x es 2x, y logaritmo de x a la 2 y logaritmo de f. O sea, f tiene que ser x a la 2. Esa es otra forma. En este otro ejercicio nos dicen, f de 0 es 3, f' es e a la x, entonces que calculemos esta integral. Bueno, para calcular esta integral, primero necesitamos saber quién es f de x, para poder sustituirlo aquí y aquí. Entonces, para eso, vamos a encontrar f de x a partir de esta. Entonces, yo digo, si f' de x es e a la x, entonces la integral de f' de x va a ser igual a la integral de e a la x. ¿Cuál es la integral de f'? F, ya antes lo dije. ¿Por qué? Porque la derivada de f es f'. ¿Cuál es la integral de e a la x? E a la x y le sumo el c. Ahora sí, vamos a evaluar f de 0 igual a 3 para poder calcular c. ¿Quién sería f de 0? Sería sustituir e a la 0, ¿verdad? X por 0. E a la 0 más c es 3. E a la 0 es 1. Paso el 1 a restar. 3 menos 1 es 2. C es 2. Eso quiere decir que la función f de x sería esta. Vamos a ponerla con verde. Esa sería la función f de x. Entonces vamos a sustituirla aquí y aquí, ¿verdad? Porque esta es la integral que me están pidiendo. Bueno, entonces en lugar de f de x escribo e a la x más 2. Y después el resto, e a la x. Más, ¿quién es f de x? E a la x más 2. Se cancelan estos y me queda e a la 2. Y la integral de e a la 2 es e a la 2 por x. La integral de e a la x es e a la x. Y la integral de 2 es 2x. Entonces, bueno, en este ejercicio no hay respuesta. Digamos, ninguna de las respuestas coinciden. Creo que la que más coincide es esta. Pero si hubiese sido esa, entonces seguramente se equivocaron cuando dijeron aquí e a la 0 igual a 0. Entonces c es 3. Si c es 3, esta sería la respuesta. Pero en realidad c es 2.
En este otro ejercicio, que también es de examen, de una pregunta, un examen del año anterior, dice que H' es GF, que G' es K y que K es I a la X. Y el criterio de H es una función polinomial. Al aplicar el método por partes correctamente para determinar esta integral, K por H, se tiene que... Bueno, vamos a determinar entonces la integral de K por H. Sabemos que K es una función exponencial porque aquí me dice K es E a la X, o sea, K es una función exponencial. Y H, pues ya me dijeron que es una función polinomial, o sea, algebraica. Recuerden que usamos la regla y late para poder resolver este tipo de ejercicios por partes. Entonces, la regla y late es I inversos, L logarítmicos, algebraicos, polinomiales, T trigonométricos y E exponenciales. Bueno, aquí tengo una exponencial y una algebraica. ¿Qué tomo primero? Lo primero que aparezca en esta lista. Tomo a U como el primero que aparezca. La primera que aparece son las algebraicas. Entonces, U es igual a la algebraica. O sea, U es H. Y de V es el resto. Entonces, aquí derivo. La derivada de U es H, es F, porque aquí me lo dan. La derivada de H es F. Y aquí la integral de K. Recuerden que la integral de una función es otra función cuya derivada de K. Bueno, aquí me están diciendo que G' es K. Entonces, como G' es K, la derivada de K es G. Porque G' es K. Ahora sí, sustituimos. U por V menos V por la derivada de U. U es H, V es G de X, V es G de X y de U es F de X. Entonces esta integral va a dar H por G menos G por F. Entonces la buscamos aquí y la única que es así es esta, H por G menos G por F. La demás es H por G pero menos G por K. No coincide, entonces la respuesta correcta sería la primera. Este ejercicio es similar al anterior. Nos dan f de x igual a g', k igual a h', y nos dicen que eso es importante, que f es polinomial y que h es arcotano. Nos piden calcular la integral de h por f. Bueno, aquí yo puse, aquí lo aclaré, f es una función algebraica porque aquí nos están diciendo, y h es una función inversa. Entonces, de acuerdo con la regla y late, yo tengo que hacer u igual a la inversa. Entonces, u es igual a h. Derivo h, la derivada de h es h', y aquí nos dicen quién es h'. H' es k. Ahora sí, por otra parte, dv es todo lo que queda, ¿verdad? Que sería f de x de x. Eso quiere decir que v va a ser la integral de f de x de x. Recuerden que la integral de f es una función cuya derivada de f. Entonces, busquemos, aquí en la información se nos están diciendo que una función derivada a f. Correcto, aquí nos dicen. La derivada de g me da f. Eso quiere decir que la integral de f es g. ¿Por qué? Porque la derivada de g es f. Ahora sí, sustituimos u por v menos la integral de v por la derivada de u. U es h de x, v sería g de x, menos la integral de v, otra vez, que sería g de x, por du, aquí lo tenemos, que sería k de x. Entonces, esta sería la respuesta. H por g, gk. Vamos a ver, hg, gk, que es la 1. Este otro ejercicio nos piden calcular esta integral. Bueno, ya esta integral no se hace por partes, porque no es el producto de dos funciones como las que vimos antes, ¿verdad?
Entonces, la vamos a hacer por sustitución. Decimos que u es lo que está dentro de la raíz, porque la derivada de lo que está dentro de la raíz sería 4x a la 3, 3 por 2, 6, y x, ¿verdad? Y la integral de, la integral de menos 2, la derivada de menos 2 es 0. Esta expresión se parece mucho a esta, sin embargo, no es igual, porque al sacar, porque está como multiplicada por 2, entonces al yo sacar el 2 a factor común, sí me va a quedar igual. Si yo saco el 2, aquí me queda 2x al cubo y aquí me queda 3x. Entonces vean que lo verde sí es equivalente ahora. Bueno, entonces este 2 lo paso a dividir y ya tengo despejado quién es 2x al cubo más 3x de x. Bueno, ahora vamos a cambiar la variable, ¿verdad? Entonces en lugar de la raíz de esta expresión voy a escribir raíz de u, porque esta expresión es lo que es u, que es la que está aquí. Y en lugar de 2x al cubo más 3x de x, pues vamos a poner de u medios. Entonces va a quedar, recuerden que este u medio sale de la integral, entonces me queda de u entre la raíz de u, que es u a la u medio. Este u medio lo subo al numerador con un signo negativo, le cambio signo. Ahora sí, integro. Esta es una polinómica o x a la n, que sería menos un medio más 1 entre menos un medio más 1. Menos un medio más 1 es un medio. Este un medio, recuerden que pasa aquí a multiplicar como el recíproco, o sea, como 2. Entonces los 12 se cancelan y me queda solo u a la u medio. Recuerden que cuando integro le pongo más e, más e, más e, más e. Y ok, vuelvo a la variable original. ¿Quién era u? U es x a la 4 más 3x a la 2 menos 2. Entonces cambio u por eso, elevado a la u medio más c. Y esta sería entonces la integral. Noten que aquí aparece un medio y aquí aparecen raíces. Entonces, el un medio es el equivalente al raíz. Entonces, esta sería la respuesta correcta. La raíz de x a la 4 más 3x a la 2 menos 2. Porque la potencia de un medio coincide con la raíz.